Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 32. Alma. Capítulos del 39 al 42. Lección asignada del 5 al 11 de agosto de 2024. Titulado El gran plan de felicidad. Cuando alguien a quien amamos comete un error grave, puede resultar difícil saber cómo reaccionar. En parte, lo que hace que los capítulos del 39 al 42 del libro de Alma sean de tanto valor es que revelan cómo manejó una situación así Alma, que era un discípulo de Cristo, que en el pasado había tenido que arrepentirse de pecados graves. Coriantón, uno de los hijos de Alma, había cometido un pecado de índole sexual, y Alma, tal como había aprendido a hacerlo en su ministerio, confiaba en que el poder de la doctrina verdadera daría a su hijo una perspectiva eterna y lo alentaría a arrepentirse. En estos capítulos observamos la osadía con la que Alma condena el pecado, así como su ternura y amor por Coriantón. Finalmente, percibimos la confianza que Alma tenía en que el Salvador vendría a quitar los pecados del mundo y declarar a su pueblo las gratas nuevas de la salvación. El hecho de que Coriantón se arrepintiera y finalmente regresara a la obra del ministerio nos puede brindar esperanza en el perdón y la redención cuando estemos atribulados a causa de nuestros propios pecados o los de algún ser querido. También se recomienda ver el video Alma aconseja a sus hijos, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: ¿Puedo evitar el pecado sexual? Esto es correspondiente a Alma, capítulo 39, el cual estudiaremos a continuación. Hijo mío, tengo algo más que decirte de lo que dije a tu hermano, porque he aquí, ¿no has observado la constancia de tu hermano, su fidelidad y su diligencia al guardar los mandamientos de Dios? He aquí, ¿no te ha dado un buen ejemplo? Porque tú no hiciste tanto caso de mis palabras entre el pueblo de los soramitas como lo hizo tu hermano. Y esto es lo que tengo en contra de ti. Tú seguiste jactándote de tu fuerza y tu sabiduría. Y esto no es todo, hijo mío. Tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sirón, en las fronteras de los lamanitas, tras la ramera Isabel. Sí, ella se conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste haber atendido al ministerio que se te confió. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. Porque he aquí, si niegas al Espíritu Santo, una vez que haya morado en ti, y sabes que lo niegas, he aquí es un pecado que es imperdonable. Sí, y al que asesina contra la luz y el conocimiento de Dios, no le es fácil obtener perdón. Sí, hijo mío, te digo que no le es fácil obtener perdón. Y ahora bien, hijo mío, quisiera Dios que no hubieses sido culpable de tan gran delito. No persistiría en hablar de tus delitos para atormentar tu alma, si no fuera para tu bien. Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados, y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Oh, recuerda, y comprométete, y abstente de estas cosas. Y te mando que te comprometas a consultar con tus hermanos mayores en tus empresas, porque he aquí, eres joven, y necesitas ser nutrido por tus hermanos, y atiende a sus consejos. No te dejes llevar por ninguna cosa vana ni insensata,
No permitas que el diablo incite tu corazón otra vez en pos de esas inicuas rameras. He aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído sobre los soramitas, porque al observar ellos tu conducta, no quisieron creer en mis palabras. Y ahora el Espíritu del Señor me dice, manda a tus hijos que hagan lo bueno, no sea que desvíen el corazón de muchos hasta la destrucción. Por tanto, hijo mío, te mando en el temor de Dios, que te abstengas de tus iniquidades, que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza, que no induzcas más el corazón de los demás a hacer lo malo, sino más bien vuelve a ellos y reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido. No busques las riquezas ni las vanidades de este mundo, porque he aquí no las puedes llevar contigo. Y ahora bien, hijo mío, quisiera decirte algo concerniente a la venida de Cristo. He aquí, te digo que Él es el que ciertamente vendrá a quitar los pecados del mundo. Sí, Él viene para declarar a su pueblo las gratas nuevas de la salvación. Y este fue, hijo mío, el ministerio al cual fuiste llamado, para declarar estas alegres nuevas a este pueblo, a fin de preparar sus mentes, o más bien para que la salvación viniera a ellos, a fin de que preparen la mente de sus hijos para oír la palabra en el tiempo de su venida. Y ahora tranquilizaré un poco tu mente sobre este punto. He aquí, te maravillas de por qué se deben saber estas cosas tan anticipadamente. He aquí te digo, ¿no es un alma tan preciosa para Dios ahora como lo será en el tiempo de su venida? ¿No es tan necesario que el plan de redención se dé a conocer a este pueblo, así como a sus hijos? ¿No le es tan fácil al Señor enviar a su ángel en esta época para declarar estas gozosas nuevas a nosotros, tanto como a nuestros hijos, como lo será después del tiempo de su venida? El consejo de Alma a su hijo Coriantón, registrado en el capítulo 39 de Alma, es una gran oportunidad para aprender sobre los efectos devastadores del pecado sexual, entre ellos la pornografía. Y lo que tal vez sea más importante, también puede ayudarle a usted a comprender que el Salvador ofrece perdón y sanación a las personas que se arrepienten. A continuación se leerá una serie de versículos con la intención de poder realizar preguntas inspiradas que puedan ayudarle a usted en su aprendizaje. A continuación se leerá Alma, capítulo 39, los versículos del 2 al 4 y del 8 al 9, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Porque tú no hiciste tanto caso de mis palabras entre el pueblo de los soramitas, como lo hizo tu hermano. Y esto es lo que tengo en contra de ti. Tú seguiste jactándote de tu fuerza y tu sabiduría. Y esto no es todo, hijo mío. Tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sirón, en las fronteras de los lamanitas, tras la ramera Isabel. Sí, ella se conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste haber atendido al ministerio que se te confió. Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados, y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Oh, recuerda y comprométete y abstente de estas cosas. Medite a continuación. ¿Qué equivocaciones llevaron a Coriantón a quebrantar la ley de castidad? Medite brevemente. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Alma, capítulo 39, los versículos del 5 al 13, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente.
¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. Porque he aquí, si niegas al Espíritu Santo, una vez que haya morado en ti, y sabes que lo niegas, he aquí es un pecado que es imperdonable. Sí, y al que asesina contra la luz y el conocimiento de Dios, no le es fácil obtener perdón. Sí, hijo mío, te digo que no le es fácil obtener perdón. Y ahora bien, hijo mío, quisiera Dios que no hubieses sido culpable de tan gran delito. No persistiría en hablar de tus delitos para atormentar tu alma, si no fuera para tu bien. Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados, y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Oh, recuerda, y comprométete, y abstente de estas cosas. Y te mando que te comprometas a consultar con tus hermanos mayores en tus empresas, porque he aquí, eres joven, y necesitas ser nutrido por tus hermanos, y atiende a sus consejos. No te dejes llevar por ninguna cosa vana ni insensata. No permitas que el diablo incite tu corazón otra vez en pos de esas inicuas rameras. He aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído sobre los soramitas, porque al observar ellos tu conducta, no quisieron creer en mis palabras. Y ahora el Espíritu del Señor me dice, manda a tus hijos que hagan lo bueno, no sea que desvíen el corazón de muchos hasta la destrucción. Por tanto, hijo mío, te mando en el temor de Dios, que te abstengas de tus iniquidades, que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza, que no induzcas más el corazón de los demás a hacer lo malo, sino más bien vuelve a ellos y reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido. Ahora medite. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las acciones de Coriantón por quebrantar la ley de castidad? Medite brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos para dar énfasis a la siguiente pregunta. A continuación se leerá en Alma, capítulo 42, el versículo 31, donde se menciona: Y ahora bien, oh hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección, para que lleves almas al arrepentimiento, a fin de que el gran plan de misericordia pueda reclamarlas, y Dios te conceda según mis palabras. Amén. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Alma, capítulo 49, el versículo 30, donde se menciona: Sí, y hubo paz continua entre ellos, y sumamente grande prosperidad en la iglesia, a causa de su atención y diligencia que daban a la palabra de Dios, la cual les era declarada por Elamán, Shiblón, Coriantón y Amón y sus hermanos. Sí, y por todos los que habían sido ordenados según el santo orden de Dios, habiendo sido bautizados para arrepentimiento y enviados a predicar entre el pueblo. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Alma, capítulo 48, el versículo 18, donde se menciona: He aquí, era un hombre semejante a Amón, el hijo de Mosía. Sí, y como los otros hijos de Mosía. Sí, y también como Alma y sus hijos, porque todos ellos eran hombres de Dios. Medite a continuación. ¿Qué evidencias tenemos de que Coriantón se arrepintió? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿Qué aprende usted sobre El Salvador por medio de esta experiencia? Medite nuevamente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. En breve estudiaremos en el manual para la fortaleza de la juventud, una guía para tomar decisiones, un fragmento del capítulo titulado Caminar en la luz de Dios. Posterior a ello, se le pide anote su propia explicación de qué es la pornografía y por qué es peligrosa, y qué hará usted cuando se cruce con ella. A continuación, leeremos en el Manual para la Fortaleza de la Juventud, una guía para tomar decisiones, un fragmento del capítulo Camina en la luz de Dios, con el subtítulo ¿Qué es la pornografía y por qué debo evitarla?, el cual dice lo siguiente. ¿Qué es la pornografía? ¿Por qué debo evitarla? La pornografía es una representación, ya sea en imágenes o con palabras, que está diseñada para despertar sentimientos sexuales. La pornografía se presenta de muchas formas, las cuales incluyen videos, fotografías, libros y música. También puede estar en mensajes o imágenes enviadas entre amigos. La pornografía irrespeta cosas que son sagradas, nuestro cuerpo físico y nuestros sentimientos sexuales. Tal vez usted se encuentre con pornografía sin quererlo. Tanto si se encuentra con pornografía intencionalmente o no, aléjese inmediatamente. También puede hablar usted con uno de sus padres u otros adultos de confianza. El ver pornografía intencionalmente es pecaminoso y daña su capacidad de sentir el espíritu, debilita su autocontrol y distorsiona la forma en que se ve a sí mismo y a los demás. Jesucristo tiene el poder para ayudarle a resistir la pornografía y arrepentirse. Vuélvase hacia Él, aléjese de las tinieblas. Su obispo puede ayudarle a recibir fortaleza y perdón por medio del Salvador. Continuando con este ejercicio, ahora medite. ¿Qué es la pornografía según su propia explicación de usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué es peligrosa la pornografía? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué hará usted cuando se cruce con la pornografía? Medite brevemente. A continuación se leerá en Mateo capítulo 5 los versículos del 27 al 28, que dicen lo siguiente. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 63, el versículo 16, donde se menciona. Y de cierto os digo, como ya he dicho, el que mira a una mujer para codiciarla, o si alguien comete adulterio en su corazón, no tendrá el espíritu, sino que negará la fe y temerá. Ahora medite. ¿Cómo le explicaría usted a un amigo por qué elige usted evitar la pornografía y vivir la ley de castidad? Medite brevemente. A continuación, estudiaremos en el Manual para la Fortaleza de la Juventud
una guía para tomar decisiones, el capítulo titulado Tu cuerpo es sagrado, el cual dice lo siguiente. Tu cuerpo es sagrado. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Tu cuerpo es un asombroso don de tu Padre Celestial. Él te lo dio para ayudarte a llegar a ser más como Él. Tener un cuerpo te da mayor poder para ejercer tu libertad de escoger. El Evangelio restaurado de Jesucristo puede ayudarte a ver tu cuerpo desde la perspectiva de Dios. Eso marca una gran diferencia en tus decisiones en cuanto a qué hacer con tu cuerpo y cómo cuidarlo. Verdades eternas. Tu cuerpo fue creado a la imagen de Dios, el ser más glorioso y majestuoso del universo. Las Escrituras comparan nuestro cuerpo con un santo templo, un lugar donde el Espíritu puede morar. Por supuesto, tu cuerpo no es perfecto ahora, pero las experiencias que tengas con tu cuerpo pueden ayudarte a prepararte para recibir un día un cuerpo perfecto, resucitado y glorificado. Tu alma está compuesta por tu cuerpo y tu espíritu. Por esta razón, la salud física y la salud espiritual están estrechamente relacionadas. El Salvador reveló la palabra de sabiduría para enseñar principios de cómo cuidar tu cuerpo y para prometer bendiciones físicas y espirituales. Los sentimientos sexuales son una parte importante del plan de Dios para crear matrimonios felices y familias eternas. Esos sentimientos no son pecaminosos, son sagrados. Debido a que los sentimientos sexuales son tan sagrados y tan poderosos, Dios te ha dado su ley de castidad para prepararte para utilizar esos sentimientos como Él desea. La ley de castidad establece que Dios aprueba la actividad sexual únicamente entre un hombre y una mujer que están casados. Muchas personas en el mundo ignoran o incluso se burlan de la ley de Dios, pero el Señor nos invita a ser sus discípulos y a vivir una norma más elevada que la del mundo. Invitaciones. Trata tu cuerpo y el cuerpo de otras personas con respeto. Al tomar decisiones en cuanto a tu ropa, peinado y apariencia, pregúntate, ¿estoy honrando mi cuerpo como un don sagrado de Dios? El Padre Celestial desea que nos veamos unos a otros por lo que realmente somos, no solo como cuerpos físicos, sino como sus amados hijos e hijas con un destino divino. Evita los estilos que destaquen o llamen la atención de una forma inapropiada hacia tu cuerpo físico, en lugar de lo que eres como hijo o hija de Dios, con un futuro eterno. Deja que la pureza moral y el amor por Dios guíen tus decisiones. Busca el consejo de tus padres. Haz cosas que fortalezcan tu cuerpo, nada que lo lastime ni lo dañe. Disfruta con gratitud de las muchas cosas buenas que Dios ha proporcionado, pero recuerda que el alcohol, el tabaco, el café, el té y otras drogas y sustancias nocivas no son para tu cuerpo ni para tu espíritu. Incluso las sustancias útiles, como los medicamentos recetados, pueden ser destructivas si no se usan correctamente. Mantener el sexo y los sentimientos sexuales como algo sagrado. No deben ser tema de chistes ni de entretenimiento. Fuera de una relación de matrimonio entre un hombre y una mujer, es incorrecto tocar las partes privadas y sagradas del cuerpo de otra persona, incluso si es por encima de la ropa. En tus decisiones sobre lo que haces, miras, lees, escuchas, piensas, publicas o escribes en los mensajes de texto, evita cualquier cosa que despierte emociones lujuriosas en otras personas o en ti mismo, de manera intencional. Esto incluye cualquier forma de pornografía. Si descubres que ciertas situaciones o actividades hacen que las tentaciones sean más fuertes, evítalas. Tú sabes cuáles son esas situaciones y actividades, y si no estás seguro, el Espíritu, tus padres y tus líderes pueden ayudarte a saber.
demuestra a tu Padre Celestial que honras y respetas el sagrado poder de crear vida. Bendiciones prometidas. Tu respeto por ti mismo y por los demás aumentará a medida que honres tu cuerpo por medio de tu comportamiento, apariencia y vestimenta. El Señor ha prometido grandes tesoros de conocimiento a quienes guarden la palabra de sabiduría. Un cuerpo sano, libre de adicciones, también aumenta tu capacidad para recibir revelación personal, pensar claramente y servir al Señor. Vivir la ley de castidad trae la aprobación de Dios y brinda poder espiritual personal. Cuando te cases, esta ley traerá mayor amor, confianza y unidad a tu matrimonio. El obedecer esta ley hará posible que progreses eternamente y llegues a ser más como tu Padre Celestial. Tu confianza crecerá a medida que vivas como un discípulo de Jesucristo. Preguntas y respuestas. ¿Cuál es la norma del Señor en cuanto a la vestimenta, el arreglo personal, los tatuajes y las perforaciones? La norma del Señor es que honres el carácter sagrado de tu cuerpo, aun cuando eso signifique ser diferente al mundo. Permite que esta verdad y el Espíritu sean tu guía al tomar decisiones, especialmente las que tienen efectos duraderos en tu cuerpo. Sé sabio y fiel, y busca el consejo de tus padres y líderes. ¿Cómo puedo vencer las tentaciones y los malos hábitos? El Padre Celestial y Jesucristo tienen poder para ayudarte. Llena tu vida de las cosas que inviten a ese poder a actuar en tu vida. Cosas tales como la oración, el estudio de las Escrituras y el servicio a los demás. Acude a Jesucristo y su Evangelio y descubrirás que las debilidades pueden convertirse en fortalezas. Busca la ayuda de tus padres, líderes o terapeutas profesionales según sea necesario. Para aquellos que sufren de alguna adicción, la Iglesia ofrece un programa para recuperarse de las adicciones. Esas son bendiciones que la Iglesia del Salvador proporciona para ayudarte a recuperar el control de tu vida. Tomará tiempo, así que sé paciente y nunca te rindas. Siento atracción hacia personas de mi mismo sexo. ¿Cómo se aplican estas normas a mí? Sentir atracción hacia personas del mismo sexo no es un pecado. Si tienes esos sentimientos y no los buscas ni actúas de acuerdo con ellos, estás viviendo la sagrada ley de castidad del Padre Celestial. Eres un hijo amado de Dios y un discípulo de Jesucristo. Recuerda que el Salvador entiende todo lo que experimentas. Mediante tu conexión por medio de los convenios con Él, hallarás fortaleza para obedecer los mandamientos de Dios y recibir las bendiciones que Él promete. Confía en Él y en su Evangelio. Fui víctima de abuso y siento vergüenza. ¿Soy culpable de pecado? El ser víctima de cualquier tipo de abuso o agresión no te hace culpable de pecado. Por favor, no sientas culpa ni vergüenza. El Salvador te ama. Él desea ayudarte, sanarte y darte paz. Los terapeutas profesionales, los miembros de tu familia y tus líderes también pueden ayudarte. Preguntas para la recomendación del templo. El Señor ha dicho que se hagan todas las cosas con pureza ante Él. Doctrina y Convenios, sección 42, versículo 41. ¿Te esfuerzas porque tus pensamientos y tu comportamiento sean moralmente limpios? ¿Cumples con la ley de castidad? ¿Entiendes la palabra de sabiduría y la obedeces? El cuidado de tu cuerpo incluye el cuidado de tu salud mental y emocional. Es normal sentir tristeza o ansiedad de vez en cuando. Cuando no puedas hacer frente a esos sentimientos o no puedas recuperarte de ellos, esto podría ser una señal de un desafío mental o emocional que requiere la ayuda de un padre, un líder, un médico o un terapeuta profesional. Esa ayuda puede ser una bendición de tu amoroso Padre Celestial. Si alguna vez tienes pensamientos de hacerte daño a ti mismo o de poner fin a tu propia vida, busca ayuda de inmediato. Recuerda
que se te ama, se te valora y se te necesita. Sean cuales sean tus dificultades emocionales o mentales, busca paz en Jesucristo y en su Evangelio. Ahora medite. ¿Qué enseñanzas podría compartir usted acerca de este capítulo que se leyó hace unos momentos para explicar a un amigo por qué elige usted evitar la pornografía y vivir la ley de castidad? Medite nuevamente. También se le invita a considerar realizar el siguiente ejercicio. Se le invita a ver el video Volcar la mirada, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Y durante su reproducción, usted podría pausar el video cada vez que el rey David podría haber tomado una decisión diferente. Posterior a ver todo el video y efectuar estas pausas, se le invita a meditar en lo siguiente. ¿En qué sentido las decisiones de David son similares a las que usted podría afrontar? Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. También se recomienda estudiar el mensaje La dignidad no significa estar libre de mancha, por el elder Bradley R. Wilcox, en aquel entonces segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2021, el cual escucharemos a continuación. Una vez envié por teléfono a mi hija y a mi yerno un mensaje dictado. Yo les dije, hola a los dos, los quiero tanto. Pero ellos recibieron esto, hola a los dos, no los aguanto. ¿No es asombrosa la facilidad con que un mensaje positivo y bien intencionado puede malinterpretarse? Esto es lo que sucede a veces con los mensajes de Dios sobre el arrepentimiento y la dignidad. Algunos, erróneamente, reciben el mensaje de que el arrepentimiento y el cambio son innecesarios. El mensaje de Dios es que ambos son esenciales. ¿Pero no nos ama Dios a pesar de nuestras carencias? Claro que sí. Él nos ama de una manera perfecta. Yo amo a mis nietos, con sus imperfecciones, pero eso no significa que no desee que mejoren y lleguen a ser todo lo que puedan ser. Dios nos ama tal y como somos, pero también nos ama demasiado como para dejarnos así. El propósito de la vida terrenal es crecer en el Señor. La expiación de Cristo tiene que ver precisamente con el cambio. Cristo no solo nos puede resucitar, purificar, consolar y sanar, sino que a lo largo del proceso, Él puede transformarnos para que lleguemos a ser más semejantes a Él. Algunos, erróneamente, reciben el mensaje de que el arrepentimiento es un suceso puntual. El mensaje de Dios, tal como el presidente Nelson enseñó, es que el arrepentimiento es un proceso. En Predicad mi Evangelio leemos que el arrepentimiento y la recuperación pueden tomar bastante tiempo, de modo que abandonar el pecado y no tener más disposición a obrar mal, sino hacer lo bueno continuamente, son empeños que duran toda la vida. La vida es como un largo viaje en auto. No podemos llegar a nuestro destino con un solo tanque de gasolina. Debemos llenarlo una y otra vez. Participar de la Santa Cena es como detenerse en una estación de servicio. Al arrepentirnos y renovar nuestros convenios, manifestamos que estamos dispuestos a guardar los mandamientos y Dios y Cristo nos bendicen con el Espíritu Santo. En resumen, prometemos seguir avanzando en nuestro camino y Dios y Cristo prometen llenar el tanque. Algunos, erróneamente, reciben el mensaje de que no son dignos de participar plenamente en el Evangelio porque no están completamente libres de malos hábitos. El mensaje de Dios es que la dignidad no significa estar libres de mancha. La dignidad consiste en ser sinceros y esforzarse. Debemos ser sinceros con Dios.
con los líderes del sacerdocio y con otras personas que nos aman, y debemos esforzarnos por guardar los mandamientos de Dios y nunca darnos por vencidos solo porque cometemos errores. El elder Bruce C. Hafen dijo que desarrollar un carácter como el de Cristo requiere más paciencia y persistencia que estar libre de mancha. El Señor ha dicho que los dones del Espíritu se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos y de los que procuran hacerlo. Un joven al que llamaré Damon escribió: al crecer tenía una adicción a la pornografía. Siempre me sentía muy avergonzado porque no conseguía hacer las cosas bien. Cada vez que Damon cometía un error, el remordimiento era tan intenso que, con dureza, se consideraba indigno de cualquier tipo de gracia y perdón, o de que Dios le diera más oportunidades. Él dijo: llegué a la conclusión de que lo único que merecía era sentirme muy mal todo el tiempo. Suponía que probablemente Dios me odiaba porque no estaba dispuesto a esforzarme más y superar todo eso de una vez por todas. Pasaba una semana, en ocasiones incluso un mes, pero volvía a caer y pensaba: nunca seré lo suficientemente bueno. ¿Qué sentido tiene siquiera intentarlo? En uno de esos momentos desalentadores, Damon dijo a su líder del sacerdocio: puede que simplemente tenga que dejar de venir a la iglesia. Estoy harto de ser hipócrita. Su líder le respondió: no eres un hipócrita por tener un mal hábito que estás tratando de superar. Eres un hipócrita si lo escondes, si mientes al respecto o si tratas de convencerte de que el problema es de la iglesia por tener normas demasiado elevadas. Ser sincero en cuanto a tus hechos y dar pasos para seguir adelante no es ser un hipócrita, es ser un discípulo. Ese líder citó al elder Richard G. Scott, quien enseñó que el Señor ve las debilidades en forma diferente a cómo ve la rebelión. Cuando habla de debilidades, siempre lo hace con misericordia. Esa perspectiva le dio esperanza a Damon, que se dio cuenta de que Dios no estaba ahí arriba diciendo: Damon volvió a meter la pata. Más bien, Dios estaría diciendo: miren lo mucho que ha progresado Damon. Ese joven finalmente dejó de mirar avergonzado hacia abajo y a los lados, buscando excusas y justificaciones. Miró hacia arriba en busca de ayuda divina y la halló. Damon dijo: en el pasado solamente había acudido a Dios para pedir perdón, pero ahora también le pedía gracia. Su poder habilitador nunca lo había hecho antes. Ahora paso mucho menos tiempo odiándome por lo que he hecho y mucho más tiempo amando a Jesús por lo que Él ha hecho. Teniendo en cuenta el tiempo que Damon había estado luchando, no era útil ni realista que sus padres y líderes lo ayudaran a decir «nunca más» con demasiada rapidez, o que le pusieran arbitrariamente una norma de abstinencia para ser considerado digno. Por el contrario, comenzaron con metas pequeñas y alcanzables. Dejaron de tener expectativas de tipo todo o nada y se concentraron en el progreso gradual, lo cual le permitió a Damon edificar sobre una sucesión de éxitos y no de fracasos. Al igual que el pueblo esclavizado de Limhi, Damon aprendió que podía prosperar gradualmente. El elder D. Todd Christofferson ha aconsejado: para resolver algo grande, tal vez tengamos que encararlo en pequeñas porciones diarias. El incorporar hábitos nuevos y sanos en nuestro carácter o el sobreponernos a malos hábitos o adicciones con frecuencia significan un esfuerzo hoy, seguido por otro mañana y luego otro, tal vez durante muchos días, incluso meses y años. Pero es posible hacerlo porque podemos acudir a Dios por la ayuda que necesitamos a diario. Ahora bien, hermanos y hermanas, la pandemia del COVID-19 no ha sido fácil para nadie, pero el aislamiento que conllevan las restricciones de la cuarentena ha hecho la vida especialmente difícil
para quienes tienen problemas relacionados con los malos hábitos. Recuerden que el cambio es posible, que el arrepentimiento es un proceso y que la dignidad no significa estar libre de mancha. Y lo más importante, recuerden que Dios y Cristo están dispuestos a ayudarnos aquí y ahora. Algunos erróneamente reciben el mensaje de que para ayudarnos, Dios espera hasta después de que nos hayamos arrepentido. El mensaje de Dios es que Él nos ayudará a medida que nos arrepintamos. Su gracia está a nuestro alcance, sin importar en dónde estemos en el camino de la obediencia. El elder Dieter F. Uchtdorf ha dicho, Dios no necesita personas sin defectos. Él busca a aquellos que ofrecen el corazón y una mente bien dispuesta y los hará perfectos en Cristo. Muchas personas han sufrido tanto por rupturas y tensiones en las relaciones familiares que les resulta difícil creer en la compasión y la longanimidad de Dios. Les cuesta ver a Dios tal como es, un Padre amoroso que satisface nuestras necesidades y sabe dar buenas cosas a los que le piden. Su gracia no es simplemente un premio para los dignos. La ayuda divina que Él nos da es lo que nos ayuda a llegar a ser dignos. No es simplemente una recompensa para los justos. La investidura de fortaleza que Él da a los que nos ayudan, son los que nos ayudan a llegar a ser justos. No estamos simplemente caminando hacia Dios y Cristo. Estamos caminando con ellos. Por toda la iglesia, los jóvenes recitan los lemas de las mujeres jóvenes y de los quórums del sacerdocio arónico. Desde Nueva Zelanda hasta España y desde Etiopía hasta Japón, las jóvenes dicen, valoro el don del arrepentimiento. Desde Chile hasta Guatemala y Moroni y Utah, los jóvenes declaran, en la medida en que me esfuerce por servir, ejercer la fe, arrepentirme y mejorar cada día, calificaré para recibir las bendiciones del templo y el gozo duradero del Evangelio. Prometo que esas bendiciones y ese gozo son reales y están al alcance de aquellos que guardan todos los mandamientos y de los que procuran hacerlo. Cuando sientan que han fallado demasiadas veces, como para seguir esforzándose, recuerden que la expiación de Cristo es real, como también lo es la gracia que la hace posible. Los brazos de su misericordia se extienden hacia ustedes. Se los ama hoy, dentro de 20 años y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se le invita a considerar revisar la colección Pornografía, una serie de materiales disponibles en la colección de Ayuda para la Vida, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo, ¿qué sucederá después de que muera? Esto es correspondiente a Alma, capítulos 40 y 41. Oriantón tenía algunas preguntas en cuanto a lo que sucede después de la muerte. Sus preocupaciones hicieron que Alma, su padre, le enseñase los principios que se encuentran registrados en los capítulos 40 y 41 del libro de Alma. Al estudiar, se le pide haga usted una lista de las verdades que encuentre sobre las cosas como el mundo de los espíritus, la resurrección y el juicio. Igualmente, se le pide considerar leer estos capítulos desde la perspectiva de alguien que, así como Oriantón, tenga que arrepentirse. Después de todo, todos tenemos que hacerlo. A continuación se leerá Alma, capítulo 40. Y ahora bien, hijo mío, he aquí algo más que quisiera decirte, porque veo que tu mente está preocupada con respecto a la resurrección de los muertos. He aquí, te digo que no hay resurrección, o en otras palabras, quiero decir que este cuerpo mortal no se reviste de inmortalidad, esta corrupción no se reviste de incorrupción, sino hasta después de la venida de Cristo. He aquí, Él efectúa la resurrección de los muertos. Mas he aquí, hijo mío, la resurrección no ha llegado aún. Ahora bien, te descubro un misterio. No obstante, hay muchos misterios que permanecen ocultos,
que nadie los conoce sino Dios mismo. Pero te manifiesto una cosa que he preguntado diligentemente a Dios para saber concerniente a la resurrección. He aquí, se ha señalado una época en que todos se levantarán de los muertos. Mas cuándo vendrá este tiempo, nadie lo sabe. Pero Dios sabe la hora que está señalada. Ahora bien, con respecto a que si habrá una primera o una segunda o una tercera vez en que los hombres han de resucitar de los muertos, nada importa, pues Dios sabe todas estas cosas, y bástame saber que tal es el caso, que hay un tiempo señalado en que todos se levantarán de los muertos. Debe haber, pues, un intervalo entre el tiempo de la muerte y el de la resurrección. Y ahora quisiera preguntar, ¿qué sucede con las almas de los hombres desde este tiempo de la muerte hasta el momento señalado para la resurrección? Ahora bien, nada importa si hay más de una época señalada para que resuciten los hombres, porque no todos mueren de una vez, y esto no importa. Todo es como un día para Dios, y solo para los hombres está medido el tiempo. Por tanto, se ha designado a los hombres una época en que han de resucitar de los muertos, y hay un intervalo entre el tiempo de la muerte y el de la resurrección. Y ahora bien, concerniente a este espacio de tiempo, ¿qué sucede con las almas de los hombres? Es lo que he preguntado diligentemente al Señor para saber, y es acerca de esto de lo que yo sé. Y cuando llegue el tiempo en que todos resuciten, entonces sabrán que Dios conoce todas las épocas que le están señaladas al hombre. Ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí, un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados, sí, los que son malos, pues he aquí, no tienen parte ni porción del Espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas, por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se posesionó de su casa. Estos serán echados a las tinieblas de afuera. Habrá llantos y lamentos y el crujir de dientes, y esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo. Así que este es el estado de las almas de los malvados, sí, en tinieblas y en un estado de terrible y espantosa espera de la ardiente indignación de la ira de Dios sobre ellos. Y así permanecen en este estado, como los justos en el paraíso, hasta el tiempo de su resurrección. Ahora bien, hay algunos que han entendido que este estado de felicidad y este estado de miseria del alma antes de la resurrección era una primera resurrección. Sí, admito que puede llamarse resurrección el levantarse del espíritu o el alma, y su consignación a la felicidad o a la miseria, de acuerdo con las palabras que se han hablado. Y he aquí, también se ha dicho que hay una primera resurrección, una resurrección de todos cuantos hayan existido, existen o existirán, hasta la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ahora bien, no suponemos que esta primera resurrección de que se ha hablado en estos términos sea la resurrección de las almas y su consignación a la felicidad o a la miseria. No puedes suponer que esto es lo que quiere decir. He aquí te digo que no, sino que significa la reunión del alma con el cuerpo, de los que hayan existido desde los días de Adán hasta la resurrección de Cristo. Mas si las almas y los cuerpos de aquellos de quienes se ha hablado serán reunidos todos de una vez, los malos así como los justos, no lo digo. Bástame decir que todos se levantarán, o en otras palabras, su resurrección se verificará antes que la de aquellos que mueran después de la resurrección de Cristo. Y no digo, hijo mío, que su resurrección venga al tiempo de la de Cristo, mas he aquí, lo doy como mi opinión, que las almas y los cuerpos de los justos serán reunidos al tiempo de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo.
Mas si esto sucederá al tiempo de la resurrección de él o después, no lo digo. Pero esto sí digo, que hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo, y un estado del alma en felicidad o en miseria, hasta el tiempo que Dios ha señalado para que se levanten los muertos, y sean reunidos el alma y el cuerpo, y llevados a comparecer ante Dios, y ser juzgados según sus obras. Sí, esto lleva a efecto la restauración de aquellas cosas que se han declarado por boca de los profetas. El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al alma. Sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Y ahora bien, hijo mío, esta es la restauración que se ha anunciado por boca de los profetas. Y entonces los justos resplandecerán en el reino de Dios. Mas he aquí una terrible muerte sobreviene a los inicuos, porque mueren en cuanto a las cosas concernientes a la rectitud, pues son impuros, y nada impuro puede heredar el reino de Dios, sino que son echados fuera y consignados a participar de los frutos de sus labores o sus obras, que han sido malas, y beben los sedimentos de una amarga copa. Continuación se leerá Alma, capítulo 41. Y ahora bien, hijo mío, tengo algo que decirte sobre la restauración de que se ha hablado. Porque he aquí algunos han tergiversado las Escrituras y se han desviado lejos a causa de esto. Y veo que tu mente también ha estado preocupada en cuanto a este asunto. Mas he aquí, te lo explicaré. Te digo, hijo mío, que el plan de la restauración es indispensable en la justicia de Dios, porque es necesario que todas las cosas sean restablecidas a su propio orden. He aquí, es preciso y justo, según el poder y la resurrección de Cristo, que el alma del hombre sea restituida a su cuerpo, y que al cuerpo le sean restauradas todas sus partes. Y es indispensable en la justicia de Dios que los hombres sean juzgados según sus obras. Y si sus hechos fueron buenos en esta vida, y buenos los deseos de sus corazones, que también sean ellos restituidos a lo que es bueno en el postrer día. Y si sus obras son malas, les serán restituidas para mal. Por tanto, todas las cosas serán restablecidas a su propio orden, todo a su forma natural. La mortalidad levantada en inmortalidad, la corrupción en incorrupción, levantado a una felicidad sin fin para heredar el reino de Dios, o a una miseria interminable para heredar el reino del diablo, uno por una parte y otro por la otra. Uno levantado a la dicha, de acuerdo con sus deseos de felicidad, o a lo bueno según sus deseos del bien, y el otro al mal, según sus deseos de maldad. Porque así como ha deseado hacer mal todo el día, así recibirá su recompensa de maldad cuando venga la noche. Y así sucede por la otra parte. Si se ha arrepentido de sus pecados y ha deseado la rectitud hasta el fin de sus días, de igual manera será recompensado en rectitud. Estos son los redimidos del Señor, sí, los que son librados, los que son rescatados de esa interminable noche de tinieblas, y así se sostienen o caen, pues he aquí, son sus propios jueces, ya para obrar el bien o para obrar el mal. Y los decretos de Dios son inalterables, por tanto, se ha preparado el camino para que todo aquel que quiera ande por él y sea salvo. Y ahora bien, he aquí, hijo mío, no te arriesgues a una ofensa más contra tu Dios sobre esos puntos de doctrina, en los cuales hasta ahora te has arriesgado a cometer pecados. No vayas a suponer, porque se ha hablado concerniente a la restauración, que serás restaurado del pecado a la felicidad. He aquí te digo que la maldad nunca fue felicidad. Y así, hijo mío, todos los hombres que se hallan en un estado natural, o más bien diría, en un estado carnal, están en la hiel de amargura y en las ligaduras de la iniquidad. Se encuentran sin Dios en el mundo, y han obrado en contra de la naturaleza de Dios. Por tanto, se hallan en un estado que es contrario a la naturaleza de la felicidad. Y he aquí,
¿Significa la palabra restauración tomar una cosa de un estado natural y colocarla en un estado innatural? O sea, ponerla en una condición que se opone a su naturaleza? Oh, hijo mío, tal no es el caso, sino que el significado de la palabra restauración es volver de nuevo mal por mal, o carnal por carnal, o diabólico por diabólico, bueno por lo que es bueno, recto por lo que es recto, justo por lo que es justo, misericordioso por lo que es misericordioso. Por tanto, hijo mío, procura ser misericordioso con tus hermanos, trata con justicia, juzga con rectitud, y haz lo bueno sin cesar. Y si haces todas estas cosas, entonces recibirás tu galardón. Sí, la misericordia te será restablecida de nuevo, la justicia te será restaurada otra vez, se te restituirá un justo juicio nuevamente, y se te recompensará de nuevo con lo bueno. Porque lo que de ti salga, volverá otra vez a ti, y te será restituido. Por tanto, la palabra restauración condena al pecador más plenamente, y en nada lo justifica. Con fe en Jesucristo, puedo buscar respuesta a mis preguntas. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 40. En ocasiones, podríamos pensar que los profetas conocen la respuesta a todas las preguntas del Evangelio. Pero observe las preguntas sin responder que Alma tenía en el capítulo 40. Durante su lectura de este capítulo nuevamente, se le pide que medite en qué hizo él para hallar esas respuestas y qué hizo cuando no tenía las respuestas. A continuación se releerá Alma, capítulo 40. Y ahora bien, hijo mío, he aquí algo más que quisiera decirte, porque veo que tu mente está preocupada con respecto a la resurrección de los muertos. He aquí, te digo que no hay resurrección, o en otras palabras, quiero decir que este cuerpo mortal no se reviste de inmortalidad. Esta corrupción no se reviste de incorrupción, sino hasta después de la venida de Cristo. He aquí, Él efectúa la resurrección de los muertos. Mas he aquí, hijo mío, la resurrección no ha llegado aún. Ahora bien, te descubro un misterio. No obstante, hay muchos misterios que permanecen ocultos, que nadie los conoce sino Dios mismo. Pero te manifiesto una cosa que he preguntado diligentemente a Dios para saber concerniente a la resurrección. He aquí, se ha señalado una época en que todos se levantarán de los muertos. Mas cuándo vendrá este tiempo, nadie lo sabe. Pero Dios sabe la hora que está señalada. Ahora bien, con respecto a que si habrá una primera o una segunda o una tercera vez en que los hombres han de resucitar de los muertos, nada importa, pues Dios sabe todas estas cosas, y bástame saber que tal es el caso, que hay un tiempo señalado en que todos se levantarán de los muertos. Debe haber, pues, un intervalo entre el tiempo de la muerte y el de la resurrección. Y ahora quisiera preguntar, ¿qué sucede con las almas de los hombres desde este tiempo de la muerte hasta el momento señalado para la resurrección? Ahora bien, nada importa si hay más de una época señalada para que resuciten los hombres, porque no todos mueren de una vez, y esto no importa. Todo es como un día para Dios, y solo para los hombres está medido el tiempo. Por tanto, se ha designado a los hombres una época en que han de resucitar de los muertos, y hay un intervalo entre el tiempo de la muerte y el de la resurrección. Y ahora bien, concerniente a este espacio de tiempo, ¿qué sucede con las almas de los hombres? Es lo que he preguntado diligentemente al Señor para saber, y es acerca de esto de lo que yo sé. Y cuando llegue el tiempo en que todos resuciten, entonces sabrán que Dios conoce todas las épocas que le están señaladas al hombre. Ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí, un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sí,
los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados, sí, los que son malos, pues he aquí, no tienen parte ni porción del Espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas, por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se posesionó de su casa. Estos serán echados a las tinieblas de afuera. Habrá llantos y lamentos y el crujir de dientes. Y esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo. Así que este es el estado de las almas de los malvados. Sí, en tinieblas y en un estado de terrible y espantosa espera de la ardiente indignación de la ira de Dios sobre ellos. Y así permanecen en este estado, como los justos en el paraíso, hasta el tiempo de su resurrección. Ahora bien, hay algunos que han entendido que este estado de felicidad y este estado de miseria del alma antes de la resurrección era una primera resurrección. Sí, admito que puede llamarse resurrección el levantarse del espíritu o el alma, y su consignación a la felicidad o a la miseria, de acuerdo con las palabras que se han hablado. Y he aquí, también se ha dicho que hay una primera resurrección, una resurrección de todos cuantos hayan existido, existen o existirán, hasta la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ahora bien, no suponemos que esta primera resurrección de que se ha hablado en estos términos sea la resurrección de las almas y su consignación a la felicidad o a la miseria. No puedes suponer que esto es lo que quiere decir. He aquí te digo que no, sino que significa la reunión del alma con el cuerpo, de los que hayan existido desde los días de Adán hasta la resurrección de Cristo. Mas si las almas y los cuerpos de aquellos de quienes se ha hablado serán reunidos todos de una vez, los malos así como los justos, no lo digo. Bástame decir que todos se levantarán, o en otras palabras, su resurrección se verificará antes que la de aquellos que mueran después de la resurrección de Cristo. Y no digo, hijo mío, que su resurrección venga al tiempo de la de Cristo, mas he aquí, lo doy como mi opinión, que las almas y los cuerpos de los justos serán reunidos al tiempo de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Mas si esto sucederá al tiempo de la resurrección de Él o después, no lo digo. Pero esto sí digo, que hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo, y un estado del alma en felicidad o en miseria, hasta el tiempo que Dios ha señalado para que se levanten los muertos, y sean reunidos el alma y el cuerpo, y llevados a comparecer ante Dios, y ser juzgados según sus obras. Sí, esto lleva a efecto la restauración de aquellas cosas que se han declarado por boca de los profetas. El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al alma. Sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Y ahora bien, hijo mío, esta es la restauración que se ha anunciado por boca de los profetas. Y entonces los justos resplandecerán en el reino de Dios. Mas he aquí una terrible muerte sobreviene a los inicuos, porque mueren en cuanto a las cosas concernientes a la rectitud, pues son impuros, y nada impuro puede heredar el reino de Dios, sino que son echados fuera y consignados a participar de los frutos de sus labores o sus obras, que han sido malas, y beben los sedimentos de una amarga copa. Basado en el capítulo que acabamos de leer, medite a continuación. ¿Qué hizo el profeta Alma para hallar respuestas a esas preguntas sin responder? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué hizo el profeta Alma cuando no tenía las respuestas a esas preguntas sin responder? Medite
nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo puede ayudarle a usted el ejemplo del profeta Alma registrado en este capítulo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Subtítulo: La expiación de Jesucristo hace que la redención sea posible. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 42, el cual estudiaremos a continuación. Y ahora bien, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender, y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador. Porque tratas de suponer que es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. He aquí, hijo mío, te explicaré esto. Pues he aquí, luego que el Señor Dios expulsó a nuestros primeros padres del jardín de Edén, para cultivar la tierra de la que fueron tomados, sí, sacó al hombre y colocó al extremo oriental del jardín de Edén querubines, y una espada encendida que daba vueltas por todos lados para guardar el árbol de la vida. Vemos pues que el hombre había llegado a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y para que no extendiera su mano y tomara también del árbol de la vida, y comiera y viviera para siempre, el Señor Dios colocó querubines y la espada encendida para que el hombre no comiera del fruto. Y así vemos que le fue concedido al hombre un tiempo para que se arrepintiera. Sí, un tiempo de probación, un tiempo para arrepentirse y servir a Dios. Porque he aquí, si Adán hubiese extendido su mano inmediatamente y comido del árbol de la vida, habría vivido para siempre, según la palabra de Dios, sin tener un tiempo para arrepentirse. Sí, también habría sido vana la palabra de Dios, y se habría frustrado el gran plan de salvación. Mas he aquí, le fue señalado al hombre que muriera. Por tanto, como fueron separados del árbol de la vida, así iban a ser separados de la faz de la tierra. Y el hombre se vio perdido para siempre, sí, se tornó en hombre caído. Y ahora bien, ves por esto que nuestros primeros padres fueron separados de la presencia del Señor, tanto temporal como espiritualmente. Y así vemos que llegaron a ser personas libres de seguir su propia voluntad. Y he aquí, no era prudente que el hombre fuese rescatado de esta muerte temporal, porque esto habría destruido el gran plan de felicidad. Por tanto, como el alma nunca podía morir, y ya que la caída había traído una muerte espiritual, así como una temporal, sobre todo el género humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor, se hizo menester que la humanidad fuese rescatada de esta muerte espiritual. Por tanto, ya que se habían vuelto carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza, este estado de probación llegó a ser para ellos un estado para prepararse. Se tornó en un estado preparatorio. Y ten presente, hijo mío, que de no ser por el plan de redención, dejándolo a un lado, sus almas serían miserables en cuanto ellos murieran, por estar separados de la presencia del Señor. Y no habría medio de redimir al hombre de este estado caído, que él mismo se había ocasionado por motivo de su propia desobediencia. Por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este estado probatorio, sí, este estado preparatorio. Porque a menos que fuera por estas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que destruyese la obra de la justicia. Pero la obra de la justicia no podía ser destruida. De ser así, Dios dejaría de ser Dios. Y así vemos que toda la humanidad se hallaba caída, y que estaba en manos de la justicia. Sí, la justicia de Dios que los sometía para siempre a estar separados de su presencia. Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo,
para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara un castigo, igualmente eterno como la vida del alma, opuesto al plan de la felicidad, tan eterno también como la vida del alma. ¿Y cómo podría el hombre arrepentirse a menos que pecara? ¿Cómo podría pecar si no hubiese ley? ¿Y cómo podría haber una ley sin que hubiese un castigo? Mas se fijó un castigo y se dio una ley justa, la cual trajo el remordimiento de conciencia al hombre. Ahora bien, de no haberse dado una ley de que el hombre que asesina debe morir, ¿tendría miedo de morir si matase? Y también si no hubiese ninguna ley contra el pecado, los hombres no tendrían miedo de pecar. Y si no se hubiese dado ninguna ley, ¿qué podría hacer la justicia si los hombres pecasen? ¿O la misericordia? Pues no tendrían derecho a reclamar al hombre. Mas se ha dado una ley, y se ha fijado un castigo, y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama. De otro modo, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo. Pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas, y Dios dejaría de ser Dios. Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente, y la misericordia viene a causa de la expiación. Y la expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios. Y así son restaurados a su presencia, para ser juzgados según sus obras, de acuerdo con la ley y la justicia. Pues he aquí, la justicia ejerce todos sus derechos, y también la misericordia reclama cuanto le pertenece. Y así, nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepienten. ¿Qué supones tú que la misericordia puede robar a la justicia? Te digo que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser Dios. Y de este modo realiza Dios sus grandes y eternos propósitos, que fueron preparados desde la fundación del mundo. Y así se realiza la salvación y la redención de los hombres, y también su destrucción y miseria. Por tanto, oh hijo mío, el que quiera venir puede venir a beber libremente de las aguas de la vida, y quien no quiera venir no está obligado a venir, pero en el postrer día le será restaurado según sus hechos. Si ha deseado hacer lo malo y no se ha arrepentido durante sus días, he aquí lo malo le será devuelto, según la restauración de Dios. Y ahora bien, hijo mío, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Oh, hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón, y permite que esto te humille hasta el polvo. Y ahora bien, oh hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección, para que lleves almas al arrepentimiento, a fin de que el gran plan de misericordia pueda reclamarlas, y Dios te conceda según mis palabras. Amén. Oriantón, el hijo de Alma, creía que el castigo por los pecados no era justo. Medite a continuación. ¿Cómo resolvió el profeta Alma esa inquietud de Coriantón en este capítulo? Medite brevemente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Coloque una tabla con dos diferentes grupos, donde el encabezado del primer grupo sea Dios es justo, y el encabezado del segundo grupo sea
Dios es misericordioso. Durante la lectura de Alma, capítulo 42, organice los pasajes de este capítulo en esos dos grupos y vaya llenando esta tabla conforme se vaya leyendo nuevamente este capítulo. Para realizar este ejercicio, a continuación se releerá Alma, capítulo 42. Y ahora bien, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender, y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador. Porque tratas de suponer que es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. He aquí, hijo mío, te explicaré esto. Pues he aquí, luego que el Señor Dios expulsó a nuestros primeros padres del jardín de Edén, para cultivar la tierra de la que fueron tomados, sí, sacó al hombre y colocó al extremo oriental del jardín de Edén querubines, y una espada encendida que daba vueltas por todos lados para guardar el árbol de la vida. Vemos pues que el hombre había llegado a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y para que no extendiera su mano y tomara también del árbol de la vida, y comiera y viviera para siempre, el Señor Dios colocó querubines y la espada encendida para que el hombre no comiera del fruto. Y así vemos que le fue concedido al hombre un tiempo para que se arrepintiera. Sí, un tiempo de probación, un tiempo para arrepentirse y servir a Dios. Porque he aquí, si Adán hubiese extendido su mano inmediatamente y comido del árbol de la vida, habría vivido para siempre, según la palabra de Dios, sin tener un tiempo para arrepentirse. Sí, también habría sido vana la palabra de Dios, y se habría frustrado el gran plan de salvación. Mas he aquí, le fue señalado al hombre que muriera. Por tanto, como fueron separados del árbol de la vida, así iban a ser separados de la faz de la tierra. Y el hombre se vio perdido para siempre, sí, se tornó en hombre caído. Y ahora bien, ves por esto que nuestros primeros padres fueron separados de la presencia del Señor, tanto temporal como espiritualmente, y así vemos que llegaron a ser personas libres de seguir su propia voluntad. Y he aquí, no era prudente que el hombre fuese rescatado de esta muerte temporal, porque esto habría destruido el gran plan de felicidad. Por tanto, como el alma nunca podía morir, y ya que la caída había traído una muerte espiritual, así como una temporal, sobre todo el género humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor, se hizo menester que la humanidad fuese rescatada de esta muerte espiritual. Por tanto, ya que se habían vuelto carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza, este estado de probación llegó a ser para ellos un estado para prepararse. Se tornó en un estado preparatorio. Y ten presente, hijo mío, que de no ser por el plan de redención, dejándolo a un lado, sus almas serían miserables en cuanto ellos murieran, por estar separados de la presencia del Señor. Y no habría medio de redimir al hombre de este estado caído, que él mismo se había ocasionado por motivo de su propia desobediencia. Por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este estado probatorio, sí, este estado preparatorio. Porque a menos que fuera por estas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que destruyese la obra de la justicia. Pero la obra de la justicia no podía ser destruida. De ser así, Dios dejaría de ser Dios. Y así vemos que toda la humanidad se hallaba caída, y que estaba en manos de la justicia, sí, la justicia de Dios que los sometía para siempre a estar separados de su presencia. Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo, para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara un castigo, igualmente eterno como la vida del alma, opuesto al plan de la felicidad,
tan eterno también como la vida del alma. ¿Y cómo podría el hombre arrepentirse a menos que pecara? ¿Cómo podría pecar si no hubiese ley? ¿Y cómo podría haber una ley sin que hubiese un castigo? Mas se fijó un castigo y se dio una ley justa, la cual trajo el remordimiento de conciencia al hombre. Ahora bien, de no haberse dado una ley de que el hombre que asesina debe morir, ¿tendría miedo de morir si matase? Y también si no hubiese ninguna ley contra el pecado, los hombres no tendrían miedo de pecar. Y si no se hubiese dado ninguna ley, ¿qué podría hacer la justicia si los hombres pecasen? ¿O la misericordia? Pues no tendrían derecho a reclamar al hombre. Mas se ha dado una ley, y se ha fijado un castigo, y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama. De otro modo, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo. Pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas, y Dios dejaría de ser Dios. Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente, y la misericordia viene a causa de la expiación. Y la expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios. Y así son restaurados a su presencia, para ser juzgados según sus obras, de acuerdo con la ley y la justicia. Pues he aquí la justicia ejerce todos sus derechos, y también la misericordia reclama cuanto le pertenece. Y así, nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepienten. ¿Qué supones tú que la misericordia puede robar a la justicia? Te digo que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser Dios. Y de este modo realiza Dios sus grandes y eternos propósitos, que fueron preparados desde la fundación del mundo. Y así se realiza la salvación y la redención de los hombres, y también su destrucción y miseria. Por tanto, oh hijo mío, el que quiera venir puede venir a beber libremente de las aguas de la vida, y quien no quiera venir no está obligado a venir, pero en el postrer día le será restaurado según sus hechos. Si ha deseado hacer lo malo y no se ha arrepentido durante sus días, he aquí lo malo le será devuelto, según la restauración de Dios. Y ahora bien, hijo mío, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Oh, hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón, y permite que esto te humille hasta el polvo. Y ahora bien, oh hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección, para que lleves almas al arrepentimiento, a fin de que el gran plan de misericordia pueda reclamarlas, y Dios te conceda según mis palabras. Amén. Ahora medite. ¿De qué manera la expiación del Salvador hace que tanto la justicia como la misericordia sean posibles? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se le invita a buscar enseñanzas adicionales en el video El Mediador, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda escuchar el himno Jesús en la Corte Celestial, el himno número 116 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la Iglesia.
Capítulo 32. Alma. Capítulos del 39 al 42. Lección asignada del 5 al 11 de agosto de 2024, titulado El Gran Plan de Felicidad.